En el mundo debe llamarnos a preocupación, muchos problemas en el mundo. Uno a veces se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa por la mente, sobre todo de nuestros líderes políticos? Que es inimaginable que tú elijas un presidente para que funcione, haga las cosas bien, pero no para que provoque caos, no para que provoque guerra. Entonces, lo que estamos viendo, señores, posiblemente nosotros estamos a la puerta de una tercera guerra mundial. Y yo no quiero sonar exagerado, no quiero sonar exagerado, pero eso es una posibilidad por lo que vemos que está pasando a nivel internacional. Ese enfrentamiento de Rusia y Ucrania, el enfrentamiento bélico de Israel y Palestina, ahora pues Irán se suma a una amenaza, los problemas internos en Estados Unidos, la protesta que se han armado en Estados Unidos, eso debe llamarnos poderosamente la atención a los seres humanos en sentido general. La gente sensata, la gente que le preocupa lo que está pasando en el mundo, lo que le preocupa lo que está pasando en República Dominicana, porque esos conflictos bélicos, aunque nosotros estamos bastante lejos, sí nos afectan directas e indirectamente en nuestro país. Por consiguiente, tienen que llamarnos poderosamente la atención. Señores, yo quiero tratar lo que está pasando en California. El discurso que dio el gobernador Gavin Newsom, el gobernador de California, una de las principales economías de Estados Unidos. ¿Y por qué yo quiero comentar esto? Bueno, porque California es un estado de Estados Unidos, mayormente donde hay muchos latinos. Es un estado muy agrícola, donde hay mucha producción agrícola. Y la redada autorizada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha causado fricción entre él y el gobernador, y sobre todo el envío de militares a militarizados ese estado. Y yo quiero leerle lo que dice el gobernador de California. Miren, el gobernador de California en el día de ayer se pronunció sobre las deportaciones, los atropellos que está haciendo la Guardia, Departamento de el ICE en Estados Unidos. Y dice, estamos presenciando no el mantenimiento del orden, sino el autoritarismo. Lo que el presidente Donald Trump quiere más que nada es tu lealtad incondicional, tu silencio, que sea cómplice en este momento. Dice el gobernador de California, que en este momento no sea cómplice, no te lo permita. Este fin de semana, agentes federales realizaron redadas masivas en lugares de trabajo del área de Los Ángeles. Continúan aún ahora sujetos fueron arrancados de sus vehículos, incluyendo una mujer estadounidense de 9 meses de embarazo y una niña de 4 años. Familias fueron separadas, amigos desaparecían. Continúa el discurso del gobernador de California. Angelinos salieron a ejercer sus derechos constitucionales. El estado de California y la ciudad del condado de Los Ángeles desplegaron a nuestra policía para proteger el orden y funcionó en su mayoría, pero
esto fue diferente. Entonces comenzó el uso de gas lacrimógeno, granadas, aturdidoras, balas de gomas, agentes federales deteniendo agentes y violando su debido proceso, sin consultar las autoridades estatales. Donald Trump ordenó desplazar a 2.000 miembros de la Guardia Nacional a las calles ilegalmente e innecesariamente. Este abuso descarado de poder inflado ha inflado una situación ya que por sí es una situación explosiva, poniendo en riesgo a nuestra gente, nuestros agentes y a la propia Guardia Nacional. Luego doblaron las apuestas de otros 2.000 guardias y se sumaron unos 700 marines activos, fueron enviados a California. Son hombres y mujeres entrenados para combate en el extranjero, no para controlar disturbios civiles en nuestras ciudades, dice el gobernador de California. No queremos fuerzas militares en nuestras calles, ni en Los Ángeles, ni en California, ni en ningún otro lugar. Donald Trump está desatando un arrastre militar por todos Los Ángeles. Arrastran a lavaplatos, jardineros, trabajadores diarios y costureras. Eso es una fuerza. Eso no es fuerza, es debilidad disfrazada. Su gobierno no está protegiendo nuestras comunidades. La está traumatizando y parece que ese es su objetivo, traumatizar a la población de California. California continuará luchando por nuestra gente, toda nuestra gente, incluso en los tribunales. Ayer presentamos una impugnación legal. Hoy solicitamos una orden de emergencia para frenar el uso del ejército estadounidense en labores policiales por todos Los Ángeles, dice el gobernador de California. Si alguno de nosotros podemos ser detenidos en la calle sin orden judicial, basado solo en sospecha de color de piel, entonces ninguno de nosotros está seguro en California. Esto es como el comenzar los regímenes autoritarios y que no se detienen ahí. Esto no se trata solo de los disturbios en Los Ángeles. Cuando Donald Trump buscó el poder para movilizar la Guardia Nacional en todos los estados, dejó claro: California puede ser la primera, pero no será la última. Otros estados están en su mira. La democracia es la siguiente. La democracia está bajo asalto ante nuestros ojos. Este momento temido ha llegado. Pero recuerden, el cargo más importante en una democracia no es el presidente ni el gobernador, es el ciudadano. Tengan presente ustedes, son el antídoto contra el miedo. Trump anhela su lealtad, su susurro, su complicidad, y no se lo den. Así termina el discurso de ayer del gobernador de California, debido, señores, a las graves protestas que se han escenificado en California por la redada indiscriminada y misericordia de ilegales en ese estado, un estado que es eminentemente agrícola, que aporta la mayor cantidad de recursos, dinero, de impuestos a el gobierno federal. Es triste, el licenciado, lo que estamos viendo. A eso se han sumado otros estados. Bueno, hay que recordar que California, la gran mayoría es latina. En un análisis estaban diciendo que hay casi 14 millones que hablan español. Y en su gran mayoría de cada 4 ciudadanos, 1 es latino. Pero yo quiero decir algo. Miren, cada país, cada estado tiene la responsabilidad de regularizar sus conciudadanos. Entonces, Estados Unidos tiene sus normas y tiene sus leyes también. Yo no he visto bien de que porque ICE haga redada o ejerza el derecho de que el pueblo se tire a la calle, porque tampoco se ve bien que en esos latinos quemen carro, le tiren piedra a las guaguas de ICE. Por Dios,
entonces están dando un ejemplo de que realmente los latinos somos, ¿qué somos nosotros? Nosotros tenemos que dar un ejemplo de civismo, de tranquilidad. Ay, si lo agarra preso, bueno, espérese, vamos a llevar, llamo a mi abogado, los papeles y todo esto. Entonces, al hacer estos levantamientos con esta huelga y haciendo todo esto, lo que quedamos es mal parados los latinos. Y cada país tiene que cumplir con las reglas y cada ciudadano tiene que cumplir con sus reglas. Pero hemos visto que esto ha traído grandes escaladas, porque ahí se sumó Texas, ahí se sumó Florida, que Miami, Florida es todo cubano. Latinos, sobre todo, son latinos, son la gran mayoría cubanos. Y venezolanos. Y hay venezolanos también. No, ahí no. La segunda mayoría ahí de hispanos, venezolanos, porque a raíz del éxodo que hubo cuando se radicalizó el chavismo, los grandes capitales que salieron ahí se fueron a lo que le llaman el Dorado. Los ricos, e incluso están compitiendo fuertemente con los ricos cubanos. Sí, claro. Lo que pasa es que los ricos cubanos, al tener más tiempo allí, tienen más poder político. Así es. Porque su tiempo le ha hecho ganar. Bueno, el secretario de Estado es de origen cubano. Para que claro sepan la ascendencia que han tenido. La ascendencia que han tenido. Entonces, pero la segunda mayoría en términos de poder económico y de población es venezolana. Ellos han ocupado todo lo que le llaman allí el Dorado, los ricos, y después los demás sectores como Orlando, Miami, Florida, digamos Tampa, etcétera, han sido ocupados por venezolanos ya de clase media y de clase media y clase alta. Y clase pobre. Sí. Pero los que no se fueron a otros lugares, los que no tenían los recursos para irse a los Estados Unidos y quedarse y alojarse en esas ciudades, se fueron a otros países, se fueron a Argentina. Bueno, porque ahí hablan español. Correcto. Se le hacía más fácil. Se le hacía más fácil. Por el tema del idioma. No, y además ahí estaba configurado toda una actitud política del exilio cubano, anticastrista y también anti-Chávez y anti-izquierda. Entonces le permitía a ellos un matrimonio. Sí. En términos políticos. No, desde que llegaban allá Pero cuando usted termine ese análisis, ese comentario. Yo quiero hablar sobre el asunto de California también. Sí, okay. Pero está bien. Entonces, también ahí, para seguir hablando de lo que estaba diciendo Luis, de la economía, porque hubo un momento que Miami, Florida, la economía estaba muy baja. Entonces, lo que han seguido subiendo la economía han sido los latinos. Comenzaron. De igual manera, quien mantiene la economía más grande de Estados Unidos en California son los latinos. Es correcto. Son los latinos. Hasta cierto punto que el gobernador de California, de Los Ángeles, dice que él no necesita el dinero de los Estados Unidos. Del gobierno federal. Del gobierno federal, porque al contrario, él le dona, le da todos los años, y que incluso ahora dijo que no lo va a pagar los impuestos federales. Es el país, es el estado que mayor impuesto aporta al gobierno federal. Exactamente, es el estado que mayor impuesto aporta. Pero miren, esta situación que ha pasado en California y que ahora se ha agudizado más por el tema de las tropas que ha enviado Donald Trump, y que ahora también el presidente de los Estados Unidos le dice al gobernador de California que se sume a la redada y a la decisión estatal, y que le da 24 horas, y si no lo hace, entonces va a dictar una medida para que lo agarren preso, para detenerlo. También hemos visto la alcalde Karen Bass, que también dictó una medida de toque de queda. Todo el que esté
después de las 8:30 de la noche, será detenido a partir de esa hora. Y va a ser muy difícil porque allá hay muchas personas que trabajan y salen a las 10, salen a las 11, y otros tienen tienen part-time, doble trabajo, unos salen a la 1 de la mañana. O sea, no se sabe cuántas personas van a haber detenidas entonces con esa medida de toque de queda. Yo espero que el mundo se reconcilie con Dios, porque lo que está pasando global debe de llamar mucho a la atención, a los seres humanos, a la reflexión, porque la economía, si esto sigue como va, se va a ver afectada, porque si usted habla del Medio Oriente, Irán amenaza con atacar todas las embajadas de Estados Unidos en el mundo. Había un acuerdo entre Gaza y Israel, eso se rompió, Netanyahu sigue atacando. Ucrania y Rusia, si vemos también Argentina, es una situación que realmente nos afecta a todos y debemos de llamar a la atención en el mundo. Luis. Sí, hemos agarrado el cuerno por California, pero como usted dice, es lo que está sucediendo a nivel mundial para que la población pueda entenderlo, porque cuando usted entiende la enfermedad que tiene, porque el médico se lo explica o porque alguien se lo dice, usted puede, con la sabiduría de lo que le está sucediendo, tomar medidas. Y si no puede tomar medidas porque la cosa sea grave, por lo menos sabe cuál es el mal. Así es, así es, así es. Se asusta menos. Nosotros estamos en un momento de cambios mundiales. Estamos en el advenimiento de un nuevo orden mundial multipolar. Yo he hablado de esos temas con Felidonio hace más de un año. Sí, y sí. parezco, y si Felidonio no me deja mentir, parezco como si tuviese una bola de cristal. Parecería. Porque que yo fue ayer. yo hablaba del advenimiento de un nuevo orden mundial multipolar cuando todo el mundo se negaba a aceptar eso. Sí, correcto. Pero Cuidado no, si usted estaba chequeándose con la evidente mexicana. bueno, La conoce, ¿no? sí, pero yo no quiero retrotraerme atrás, porque para que no parezca una promoción mía, ¿verdad? Pero Bueno, los escritos están ahí porque hice artículos sobre ese Los tema. hechos están ahí. Sí. Ahora bien, entrando en el asunto, lo del nuevo orden mundial, como usted decía, mi estimada Milletti, en esta semana, hace un par de días, en los Países Bajos, la ultraderecha acaba de perder el poder, que eran la gente que apoyaban a Ursula von der Leyen y a la OTAN. De ahí, de los Países Bajos, estamos hablando de Holanda. De Holanda, sí es. De ahí salió Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, el nuevo, que allá fue un descalabro como primer ministro. Pero nosotros hablamos en un programa anterior de Polonia, de que había ganado Karol Kaczynski, se pronuncia raro el nombre, le había ganado a la derecha que apoyaba la guerra en Ucrania. Él era un crítico de apoyar a Ucrania, de darle dinero a Ucrania, porque los nazis atacaron mucho a Polonia. Y él decía que los que apoyaban a Zelensky era un grupo de nazis que tenían ideas nazis y que él no lo veía bien y era crítico a eso, y ahora él es el presidente. Y el presidente de Polonia tiene derecho a vetar tanto las resoluciones y medidas que tome el primer ministro como la que tome el parlamento. Significa que ahí no va a pasar ninguna medida que él pueda vetar, y por eso la OTAN y Ursula von der Leyen y la Comunidad Económica Europea ven eso como una tragedia, lo que sucedió en Polonia. Argentina, hubo una sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner, eso es lo que le llaman lawfare, que ha hecho en muchísimos países, que es
tratar de mutilar el ascenso al poder de alguien o meterlo preso para que no tenga liderazgo político. Es una especie de golpe de Estado. Eso fue inventado por los estrategas de la Fundación RAND y de las universidades que asesoran universidades de los Estados Unidos. Existía desde antes, pero ellos lo codificaron como un libreto. Lo hicieron con Lula, con Dilma Rousseff en Brasil. Es una tendencia. Es una de golpes legales, porque los golpes de Estado en países desarrollados, militares, ya no pueden ser, porque ya los regímenes militares pasaron, fueron en la Guerra Fría. Todavía ocurren en África, ¿tú entiendes? Que está saliendo del colonialismo. Entonces, para que no nos asustemos, hay un orden mundial que tiene más de 400 años, que es el orden mundial occidental liberal en sus diferentes fases, colonialismo, feudalismo, pero con las mismas ideas de hace 400 años. De hace 400 años. Entonces, ahora está surgiendo un capitalismo de Estado, porque no existen países comunistas, ni siquiera socialistas en sí. Son capitalismos con dos visiones distintas, uno neoliberal y uno de Estado. Así es. El de Estado que regula al sector empresarial, y dentro de ese ámbito el sector empresarial puede actuar, pero dentro del ámbito del lineamiento hacia dónde quiere ir el Estado, ¿tú entiendes? Como es el caso de China, el caso de Irán, el caso de Rusia y de otros países. Entonces, el mundo va hacia allá. Ahora, cuando se está produciendo un cambio mundial, a veces no se produce pacíficamente, porque hay sectores que no aceptan que se está produciendo un cambio mundial. Es como decía Carlos Marx en la dialéctica, que los viejos se niegan a morir. Se niegan a aceptar la realidad. Entre lo viejo y lo nuevo. Claro. Entonces, en ese tránsito, como decía Felidonio fuera de cámara, y usted misma, se da como si fuera un choque de capa tectónica que produce temblores. Temblor de tierra. Entonces, eso que estamos viendo en California, que estamos viendo en muchísimos países, que a veces los cambios se retrasan porque lo imponen a fuerza, como sucedió en Ecuador, que impidieron que el correísmo tomara el poder, militarizaron todo, militarizaron las urnas, y eso fue una imposición que Occidente ha callado y no debe callarla, porque el sistema se opone, Luis. El sistema tradicional, pues son muchos años. Claro que sí. Y se no asimila y se opone a los cambios. Exactamente. Es que, señores, que si nosotros pero yo quiero bajar a California para que sigamos ya debatiendo este tema, porque usted tiene muchas cosas que decir de California, pero debemos de ir a una pausa. Excelente, porque esas son la gente que justifican que nosotros lleguemos a sus hogares. Debemos de irnos a una pausa comercial y entonces regresamos con Luis, que él sabe bien la historia de por qué están pasando toda esta problemática socioeconómica, social y conflicto en el mundo. Correcto. Pausamos. Durante toda la semana, las cuales se estudiaron diferentes iniciativas de ley. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Estamos de nuevo en su programa Secretos de Voz en Voz, que se transmite a través de Global TV 80, Claro 73, Roku y todas las plataformas digitales. Bueno, hoy tenemos una papa caliente. Ahorita, cuando nos fuimos a la pausa, estábamos hablando el por qué todos los conflictos global. Y para eso tenemos a Luis, que va a hablar de todo históricamente, el por qué todo este conflicto y los cambios socioeconómicos en este momento. Sí, pues bien, distinguida dama, esos cambios que están ocurriendo, que como están ocurriendo todos juntos, ¿verdad? Esos cambios que están ocurriendo, la gente cree que el mundo se está acabando, que viene la Tercera Guerra Mundial. La gente cree que el caos y la incertidumbre nos va a arropar, que es un apocalipsis, porque estamos en medio de un río revuelto, y en el medio del río revuelto no se sabe qué maleza viene, qué tronco viene en el agua.
lo pongo así en un símil para que la gente más llana de nuestros pueblos y de nuestros barrios, pero este programa se ve a nivel internacional, también la gente pueda entenderlo con esas metáforas y esas alegorías. Hablamos del caso de Argentina, ¿verdad? Hablamos del caso de los Países Bajos, hablamos del caso de Polonia, y si nos metiéramos en África, que lo hemos tratado en otros asuntos, en estos programas, cada mes en África están sucediendo cambios, y cada año hay países que están, en África ha llegado una corriente nacionalista. El nacionalismo se caracteriza por asumir la riqueza de sus bienes materiales, de lo cual ha vivido Europa. Europa ha vivido de la riqueza con un nivel de vida muy alto de África, haciendo creer al mundo que ellos son ricos. Pero las riquezas minerales las tiene África. Y las que ha tenido, las que fueron usadas en el desarrollo de la sociedad capitalista mercantil, una gran parte fue de África. Pero también para África tiene tanta riqueza que tiene la riqueza y los materiales de transición también. África tiene tierras raras, África tiene cobalto, África tiene uranio, África tiene las mayores reservas de oro del mundo, África tiene litio. O sea, ¿qué cosa no tienen los países de África? Tiene diamantes, tiene... Que fueron divididos, esmeralda, tiene de todo. Sí, así es. Aparte de las riquezas naturales, de la fauna que es la más diversa del mundo, de todo tipo de animales, de hormigas rarísimas hasta elefantes, jirafas, leones, diferentes tipos de gatos, de tigres, de aves, jaguares, de aves, de todo. África lo tiene todo, como diríamos por ahí. Pero vamos a entrar un poquito también, porque es un tema neurálgico el de California. Lo de California, yo decía en un programa que me invitaron una vez. Y hablamos neurálgico, perdón Luis, porque nunca se había visto en Estados Unidos esto. O sea, es como, o sea, hace muchos años que no se veía eso. Sí. ¿Qué acontece con el asunto de California? Yo decía en un programa que me habían invitado hace un tiempo a un amigo, que cuando Donald Trump empezó a gobernar, porque Donald Trump es un anti-establishment, y esa es la parte positiva que tiene Donald Trump, porque el establishment de los Estados Unidos ha empobrecido a los Estados Unidos y lo ha endeudado. Es un establishment que vive de las corporaciones de la guerra, de hacer guerra. Entonces, al Donald Trump ser anti-establishment, fíjense que él entra diciendo que lo que quiere es paz, no guerra. Claro, y llegó al extremo de proponer que la paz la iba a lograr en un día en la guerra de Ucrania. Él quizá exageró con lo de un día, porque Donald Trump, entre otras cosas, es un hombre megalómano. Él entiende que todo lo que él se propone lo puede lograr como él quiere. Pero ¿qué ocurre? Que ese establishment que se dedica a vivir de la guerra, que no entiende que la época de hacer negocio con la guerra está pasando, ese establishment se resiste. Esa es la resistencia que tiene Donald Trump al interno de los Estados Unidos. Donald Trump está con una agenda neoconservadora de traer las empresas que están fuera, de volver a un capitalismo incipiente que ya no puede volver igual que antes, porque agua pasada no mueve molinos. Eso es en cuanto a Donald Trump, ¿verdad? A ese amigo yo le decía, cuando él me decía, ¿tú crees que Donald Trump va a lograr lo que se propone? Porque yo le decía a él que cuando tú produces un cambio en política, un solo cambio, tú tienes que esperar que ese cambio genere una reacción en cadena infinita como el átomo. Y Donald Trump estaba produciendo cientos de cambios y yo no sabía si él iba a poder asimilar la reacción en cadena que producen esos cambios. O sea, Donald Trump en un solo día te toma medidas internacionales contra China, Sí. te toma medidas en América Latina, Sí, es correcto. te toma medidas en Asia, te toma medidas contra México, contra Canadá, pero te toma medidas, pero te toma muchísimas medidas internas. Entonces, él no ha entendido. No ha medido la reacción que viene de allá para Es acá. que él no espera, él está produciendo muchísimos cambios que vienen con muchísimas reacciones de golpe y yo no sé si él la va a poder asimilar. Claro, claro. Entonces, tiene un equipo de estrategas. Cuando tú tienes un presidente megalómano,
los estrategas, por más buenos que sean y que él escuche, llega un momento que le tienen miedo. Pero en países pobres como estos, la mayoría de los errores que cometen los presidentes principalmente es porque los que están al lado no se atreven a decirle la verdad. Es correcto. Imagínense a una persona como Donald Trump, que con un carácter tan fuerte, que es bueno que sea así, para combatir ese estado profundo que ha cometido tantos genocidios y tantas perversidades, es bueno que llegara una persona a los Estados Unidos así. Esa es la parte buena. Así es. Ahora, él, a veces la gente tratando de tomar medidas buenas, comete equivocaciones que son muy malas. Decía Mark Twain, todas las generalidades son falsas, incluida esta. O sea, tú no puedes hacer todo de manera general. En el caso migratorio, la migración no es una figura de población ya, es una figura económica. Porque la migración cambia las ecuaciones que tienen que ver con la economía empresarial de los pueblos, con la economía doméstica. Tú le sacas a los inmigrantes. Bueno, yo estaba hablando con un ingeniero esta mañana que le estaba preguntando que cómo está el asunto de la construcción y me dijo, mire, eso está terrible, porque hay un caos con la cuestión... de la mano de obra primero me dijo de lo que se compra, que se encarece, pero me dijo, no tenemos mano de obra haitiana para construir. Oye lo que me dice. Ese es un problema. Ese es un problema. Entonces, y así está a la agricultura. Entonces, es una variable. Sí, claro. Es una variable. El El elemento población es una variable económica. Fuerte. Tan fuerte que China, la medida que tenía restrictiva de que nada más fuera un hijo por familia, ha tenido que flexibilizarla. Porque la población entonces se le envejece y la población que queda envejecida es menos productiva. Y le pasa como España. Como Europa, como toda Europa. Como toda Europa, que en un momento restringieron las mujeres, que solamente eran uno, y después entonces le estaban dando casa, le estaban dando para que tuvieran hijos. Para que tuvieran hijos, había mujeres que tenían hasta 3. Yo en Luxemburgo, bueno, escúcheme, sí, porque estamos hablando del mismo tema. Enriquece. En un viaje que di a Luxemburgo, me pasa una señora, una jovencita con un coche de 3, yo nunca lo había visto, primera vez que lo veo, un coche con 3 niños. Le pregunto yo al pastor, me dice, digo yo, pero ven acá, ¿y qué es eso, una mujer con 3 niños? ¿Son de ella los 3? Dice, no, es que aquí hay una ley que mientras más hijos tú pares, más beneficios recibes del gobierno, porque antes no parían, entonces las mujeres se han dedicado a parir, porque le dan sueldo, casa, estudio hasta los 18 años, y eso pasó en Europa. En Europa hubo en un momento que estaban llamando mujeres que fueran a parir para Europa. No, y está sucediendo en Rusia. En Rusia tengo también, entendido, ¿verdad?, que le dan a las mujeres cuando salen embarazadas, le dan un incentivo, y por cada niño, por un niño le dan un salario, y por un segundo niño le dan el doble, que lo hacían en Francia también, sí, porque necesitan incentivar el crecimiento poblacional, a diferencia de países que están buscando restringirlo, como la India, que ya es el país más poblado del mundo, ya superó a China. Egipto la India crece alrededor de 25 a 27 millones adicional por año, que es mucho, que es más que el doble de la población dominicana, claro, por año. Por año. Bueno, mucho. Pero ese elemento de población que Donald Trump, cuando está tomando medidas de deportación, tiene que entender varias cosas. A los asesores de Donald Trump, por favor, que escuchen lo que yo voy a decir ahora. No porque yo me crea el más sabiondo, no. el que más, sino... Pero esto le puede ayudar a los asesores de Donald Trump y al propio presidente de los Estados Unidos y al equipo que está a su alrededor. California no es Miami, California no es Nueva York, California no es Ohio, Arizona, Kentucky, Cincinnati, Tennessee, estado donde en lo que son en lo que hay poco latino. Mencioné algunos que hay poco latino, pero mencioné a Nueva York, que hay mucho latino, y mencioné a Miami para hacer la digregación con California. California
California era mexicano. California fue de los estados que le quitó Estados Unidos cuando el capitalismo se expandió, que buscó más territorio, porque Estados Unidos, haciéndose nacionalista, se hizo tan rico que necesitó más territorio. Y le quitó a California, le quitó a Texas, le quitó varios estados. A México. A México, se lo quitó. Entonces, el mexicano que va a trabajar a California, ellos debieron tomar medidas migratorias que permitan, el mexicano no le interesa vivir en California, es trabajar. Y si le permiten los que viven cerca de la frontera trabajar y volver para su casa y cruzar de noche, lo harían con felicidad. Porque el mexicano es muy nacionalista, muy ardeano, le gusta mucho su país. Entonces, en California hay alrededor de 11 millones de mexicanos. De la población extranjera que hay en los estados, de mexicanos en los Estados Unidos completos, en California hay 1 de cada 3. En California incluso, cuando ustedes ven al gobernador enfrentando eso y dando discursos, es porque el gobernador está actuando políticamente, porque las elecciones en el estado de California se definen con el voto mexicano. Esa balanza. E incluso un presidente de México puede variar el voto de California e influir en la variación del voto de los Estados Unidos. Pero California, como decían ustedes, es el estado que más aporta en los Estados Unidos al Producto Interno Bruto. California aporta del 14 al 15%, 14 centavos de cada dólar, 14 centavos de dólar o 15, de 51 estados que hay. Si California se independizara de los Estados Unidos, fuera el estado más rico del mundo. O sea que California fuera el estado más rico del mundo, no. Fuera, o sea, California es autosostenible. No, pero para que usted entienda si es autosostenible. Si California se separa y se convierte en un país, se convierte en el país más rico del mundo. O sea, la riqueza que produce, si le aporta a la nación más rica del mundo, que todavía es Estados Unidos, si le aporta el 14 y el 15% de su PIB, le está diciendo a usted que de cada dólar, ellos aportan 15 centavos de dólar, que viene siendo como la sexta o la octava parte donde hay 51 estados. Es mucho. ¿Cómo que sí mucho? Sí, es mucho. ¿Cómo que Señores, sí mucho? miren, este tema de California, de Los Ángeles, y este conflicto, nos toma mucho tiempo y hay que debatirlo más, Luis. Y yo sé que debemos seguir debatiendo y debemos seguir hablando de eso porque es un conflicto que ha ido aumentando día a día, y tenemos también que analizar qué va a pasar con todo esto. Pero lamentablemente estamos en televisión, Luis. Y el tiempo se nos termina. Es correcto. El tiempo se nos termina y yo solamente basta decirle, como siempre, que Dios ilumine la mente de cada ser humano y de todos los líderes del mundo y que entiendan que la comunicación es lo más importante que Dios se le dio a los seres humanos. Porque si hay algo que nosotros nos diferenciamos de los animales es porque tenemos comunicación. Usar el verbo, usar la diplomacia y usar la comunicación es donde mejor se resuelven los problemas, Luis. Así es, así es. Sí. La verdad es que hay un tema muy interesante ahí que lo anunciamos y es la solicitud, el pedido que hacen el gremio de los veterinarios, señores, al gobierno. Están pidiendo atención al presidente, atención a lo que tienen que ver en estas áreas, atención pues a los legisladores. Los veterinarios están exigiendo, están pidiendo, señores, un aumento, un pírrico aumento de sueldo. Mírenlo ahí reunidos, señores, y cumplen una labor excepcional en nuestro país. Son pocos, porque pocos dominicanos. Hay que tener mucha vocación para ser veterinario y trabajar por 20,000 pesos, que eso lo gana la trabajadora, una ama de casa, una trabajadora de casa de familia. Mal pagado, los veterinarios mal pagados también. Es correcto. Porque, señores, esperemos que Golbet, ¿verdad? La asociación de veterinarios se llama Golbet.
Esperemos que se le busque una solución que se le aumente a los veterinarios. Y que le dé apoyo el CMD, el Colegio Médico Dominicano, que es el colegio más guerrido que tiene este país. Que asuma para sí, que asuma para sí esa lucha. Hay otro gremio también que son los agrónomos. Sí, pero los agrónomos, bueno, una vez que le pagaban a la gente para estudiar agronomía, para que tú vayas sabiendo. O sea, eso para que ustedes vean entonces, pero son gremios, son personas que aportan, señores, al país, porque si nosotros hoy tenemos un problema en la República Dominicana de fiebre porcina. Sí, claro. Y el creciente, la cantidad de cada día más de dominicanos que adquieren un animalito, un perrito, una mascota, y necesitan llevarla al veterinario. No, pero aquí hay clínicas ya veterinarias, señores. Aquí hay hoteles para gatos y para perros, pero eso es para una élite muy determinada. Ahora, una de las formas de votar, mucha gente que está en soledad en su casa, o que vive solo, o que murieron sus padres, y los niños, la forma es una mascota de ese caudal de cariño que acumula el ser humano, sobre todo el dominicano, que es bastante cariñoso y tierno, se lo transmite a los animales. Así es, y por eso quieren tener animales. Pero los animales, para los animales, para no causar enfermedades a los humanos, tienen que ser atendidos por un veterinario. Señores, déjenme decirle algo. Los otros días vi un señor que tenía un perrito con taquito, una perrita con taquito, unos zapaticos y su taquito. Así es. Señores, se termina. Gracias por aceptarnos en sus hogares. Hasta mañana. Mantenga la sintonía con la programación de Global TV, en Claro 73, pero también, sobre todo, en las redes sociales donde usted anda con el mundo en su mano. Usted tiene un celular, ahí mantenga la sintonía con Global TV y con el programa Secreto en Voz. Hasta la próxima. Domiciliaria por ser mayor de 70 años.